pero Mateo sabía escuchar. Escuchaba el crujido de las víboras bajo las piedras, el susurro del viento entre las ramas retorcidas del palo verde, y, a veces, en las noches más quietas, escuchaba lo que su abuelo llamaba la voz de la tierra, un murmullo profundo, antiguo, que no salía de la garganta de nadie, pero que vibraba en el pecho como un latido compartido. Detuvo sus pasos. Algo había cambiado. No era un sonido. Tampoco un olor. Era una presencia. Levantó la vista, el sudor corriendo por sus sienes, y allí, a unos 100 metros, entre las sombras temblorosas del calor, vio 3 figuras oscuras clavadas en la tierra. Inmóviles. Inquietantes. Se acercó, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. 3 lobos. 3 lobos amarrados a estacas de madera, con cuerdas gruesas y gastas por el sol. No luchaban. No aullaban. Solo respiraban, lentos, como si ya hubieran renunciado al tiempo. Mateo se arrodilló, la garganta apretada. ¿Por qué? Porque los dejaron aquí, susurró, más para sí que para ellos. Los 2 primeros lobos ni siquiera lo miraron. Pero el tercero. El tercero giró lentamente la cabeza. Sus ojos, ámbar y húmedos, lo atravesaron. No había miedo en esa mirada. Tampoco furia. Había reconocimiento. Mateo tragó saliva. Sentía un frío extraño deslizarse por su espalda, a pesar del calor abrasador. ¿Tú, me entiendes?, preguntó, la voz temblorosa. El lobo parpadeó. Una sola vez. Y en ese instante, Mateo sintió algo, como si una mano invisible le hubiera tocado el alma. Una imagen fugaz cruzó su mente: un hombre de cabello canoso, de gafas rotas, escribiendo a lápiz en un cuaderno bajo la luz de una vela. Luego, voces fuertes. Puertas cerrándose. Y después, el desierto. Siempre el desierto. Se llevó las manos a la cabeza, aturdido. ¿Quién eres?, musitó, los ojos llenos de lágrimas que no entendía. El lobo bajó lentamente las orejas, como en una reverencia. Y en el viento que se levantó de pronto, Mateo creyó oír una palabra, débil pero clara, como si el propio aire la hubiera formado: ayúdame. Pero antes de que pudiera dar un paso, un ruido seco resonó a sus espaldas, una rama quebrándose. Se giró, el corazón en la boca. Nadie. Solo el desierto, inmenso, vigilante, y ahora, de repente, peligroso. Los lobos volvieron a bajar la mirada. Pero Mateo ya no era el mismo niño que había salido de casa esa mañana. Algo en su interior había despertado. Al llegar a la casa de adobe, con sus paredes agrietadas por el sol y el tiempo, se detuvo en la puerta, jadeando. El olor a hierbas secas y a pan recién horneado lo envolvió como un abrazo, pero no lo calmó. «Abuelo», gritó, con la voz quebrada. El anciano estaba sentado en el porche, tallando una figura de madera con manos nudosas pero firmes. Alzó la vista, y al ver el rostro de su nieto, pálido, sudoroso, con los ojos brillantes de algo que no era solo susto, dejó el cuchillo a un lado. «¿Qué viste, Mateo?», preguntó, sin alzar la voz, como si ya supiera. Mateo se acercó, se arrodilló frente a él, y las palabras le salieron en un torrente desordenado, lleno de jadeos y pausas temblorosas. 3 lobos, en el valle seco, atados, con cuerdas gruesas, como las que usan para amarrar las cabras. Pero no se movían, abuelo. No luchaban. Solo, miraban. Y uno me vio. No como me ven los animales. Me miró como si supiera mi nombre. El abuelo cerró los ojos. Un suspiro largo, cansado, escapó de sus labios. ¿Y qué más? Me habló, susurró Mateo, bajando la voz como si alguien más pudiera escuchar. No con palabras, pero me habló. Sentí como si alguien me hubiera puesto la mano en el pecho y me hubiera mostrado un recuerdo que no era mío. Un hombre escribiendo. Una luz débil. Y luego, solo el desierto. El viejo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Sus ojos, oscuros como pozos, se clavaron en los de Mateo. «¿Le dijiste algo?», le pregunté quién era. Mateo tragó saliva. Y el viento dijo,
Ayúdame. Un silencio espeso cayó entre ellos. El canto de un zorzal seco rompió la quietud, lejano y solitario. Ese lobo no es un lobo, dijo el abuelo al fin, la voz grave, como si arrastrara piedras del fondo del río. Mateo contuvo el aliento. Entonces que es el anciano lo tomó de los hombros, con una firmeza que no era de fuerza, sino de urgencia. Es un alma que el mundo quiso enterrar. Y el desierto, en su sabiduría, la guardó, pero no la liberó. Porque necesitaba a alguien que pudiera verla. No con los ojos. Con el corazón. ¿Por qué a mí?, preguntó Mateo, con la voz apenas un hilo. El abuelo le acarició el cabello, y en su mirada había orgullo, y también temor. Porque tú eres de los que aún creen que los animales tienen nombres secretos. Porque tú no tienes miedo de escuchar lo que otros callan. Y porque, hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado, porque esa alma fue como yo. Un maestro. Alguien que usó palabras en lugar de cadenas. Y por eso lo amarraron. Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró hacia el horizonte, donde el sol ya empezaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Y si lo desato, el abuelo no respondió de inmediato. Se sentó de nuevo, y su voz sonó como el crujido de las raíces bajo la tierra. Si lo desatas sin entender por qué está atado, podrías liberar algo, o perder algo. El desierto no perdona los actos hechos solo con el corazón. Necesita también la sabiduría. Pero, estás sufriendo. Protestó Mateo, los ojos llenos de lágrimas. A veces, el sufrimiento es la cárcel, y a veces, es la prueba, dijo el abuelo, mirándolo fijamente. Y tú, mi niño, estás a punto de decidir si eres solo un testigo, o parte de la historia. La brisa se levantó, trayendo consigo el olor a tierra caliente y a distancia. Mateo cerró los ojos y, por un instante, creyó oír de nuevo aquella voz, no en el viento, sino dentro de sí: elige con cuidado, porque tu elección será su libertad o su olvido. Y supo, con una certeza que le helaba la sangre, que ya no era solo un niño curioso. Era el guardián de un secreto que el mundo había tratado de borrar. Negra. Mateo se quedó despierto, arropado con una manta raída, mirando el techo de vigas de madera donde las sombras bailaban con la llama parpadeante de la vela. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos ámbar. Sentía esa voz sin sonido. Y, sobre todo, sentía esa pregunta sin respuesta: ¿quién era antes de ser lobo al otro lado de la habitación? El abuelo dormía con la respiración lenta, profunda, como si el sueño fuera un río que lo arrullara. Pero Mateo sabía que no siempre había sido así. Recordaba las noches en que lo escuchaba murmurar en la oscuridad, palabras sueltas en una lengua que no era la de los libros, sino la de la tierra: ya no corras, hermano, el viento te encontrará. Se levantó sin hacer ruido y salió al patio. El aire fresco de la madrugada le acarició la piel. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el muro de adobe aún tibio del sol del día, y abrazó sus rodillas. ¿Por qué me contabas esas historias, abuelo?, susurró al cielo, aunque sabía que el anciano no estaba allí para responder. Pero, como si el desierto hubiera escuchado, una voz suave rompió el silencio. Porque las historias son las únicas cadenas que no duelen, y las únicas llaves que no se pierden. Mateo se volvió. Su abuelo estaba en la puerta, envuelto en su viejo chal, los ojos brillantes como si también hubiera estado despierto desde siempre. Ven, dijo, y se sentó a su lado. Si no vas a dormir, al menos escucha bien. Mateo asintió, con el corazón acelerado. Hace muchos años, comenzó el abuelo, la mirada perdida en las estrellas, yo era joven, más terco que sabio. Vivía en un pueblo lejos de aquí, donde las palabras tenían más peligro que las balas. Había un hombre, un maestro de escuela. Enseñaba a los niños a leer no solo letras, sino el mundo. Les hablaba de justicia, de respeto por la tierra, de que cada ser, humano, animal, piedra, tenía un lugar y una voz. Hizo una pausa, y su voz se quebró apenas. Un día, las autoridades dijeron que sus palabras confundían. Que ponían ideas peligrosas en cabezas pequeñas. Lo llevaron, y nadie volvió a verlo. Pero yo lo vi. Lo vi la noche antes de que desapareciera.
Me dio un cuaderno y me dijo, si me olvidan, que al menos las palabras no mueran. Mateo contuvo el aliento. Ese maestro, es el lobo. El abuelo asintió, con una lágrima lenta deslizándose por su mejilla arrugada. El desierto no deja morir a quienes amaron con verdad. A veces los transforma, no para castigarlos, sino para protegerlos. Las cuerdas no las puso el viento, mijo. Las puso el miedo de los hombres. Pero la alma nunca se ató del todo. ¿Y por qué ahora? Porque, dijo el abuelo, mirándolo con una ternura que dolía, tú no le tuviste miedo. Y eso es más raro que encontrar agua en julio. Mateo bajó la cabeza. Sentía el peso de algo mucho más grande que él, pero también una calidez extraña, como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo. ¿Y si lo libero, volverá a ser humano? No lo sé, admitió el abuelo. Tal vez no. Tal vez ya no quiere serlo. Pero hay algo peor que estar atado, es ser ignorado. Y tú, Mateo, tú lo viste. Eso ya es un acto de libertad. El viento sopló entonces, suave pero insistente, como si llevara un mensaje. Y en ese momento, lejos, en lo profundo del desierto, un aullido solitario rasgó la noche. No era de dolor. Era de esperanza. Mateo apretó los puños. Sabía que no podía esperar más. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era solo el niño del desierto. Salió sin decir palabra. El abuelo lo miró desde la puerta, pero no lo detuvo. Solo asintió, con los ojos húmedos y la boca apretada, como si ya supiera que este día llegaría, y que no podía protegerlo de él. Cada paso que daba hacia el valle seco era como si el desierto lo estuviera probando. El calor empezaba a subir, pegajoso, envolviéndolo como una segunda piel. Las piedras crujían bajo sus pies. Y en algún lugar, muy dentro de su pecho, latía una pregunta, ¿y si no soy suficiente? Pero no se detuvo. Cuando llegó al claro, los tres lobos estaban tal como los había dejado. Inmóviles. Atados. Pero esta vez, el tercero levantó la cabeza al instante, como si hubiera estado esperándolo. Volví, dijo Mateo, con la voz más firme de lo que sentía. El lobo no movió las orejas, pero sus ojos brillaron con algo que solo podía ser reconocimiento. Mateo se acercó despacio, con las manos abiertas, mostrando que no llevaba armas, que no venía a dañar. Se arrodilló frente a él, a pocos pasos de las cuerdas desgastadas por el sol y el tiempo. Mi abuelo me contó quién eras, susurró. Dijo que enseñabas a los niños a no temer la verdad. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo no sé cómo soltarte. Pero no quiero que pases otro día así. Atado. Olvidado. El lobo parpadeó lentamente. Y entonces, algo increíble sucedió. Abrió la boca, no para gruñir, sino como si quisiera formar palabras. No salió sonido, pero Mateo sintió la vibración en el aire, como una cuerda de guitarra tocada en silencio. Una imagen surgió en su mente, clara como el agua de pozo en la mañana, un niño pequeño, de manos sucias y ojos brillantes, sosteniendo un libro. El maestro, sí, era él, le decía, las palabras no se rompen, hijo. Solo se esconden, hasta que alguien las busca. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. ¿Quieres que te libere?, preguntó, la voz temblando. El lobo asintió. No con la cabeza, sino con el alma. Mateo lo sintió. Se acercó a la cuerda, las manos sudorosas. La toqueteó con cuidado. Era gruesa, áspera, y estaba tan apretada que se había hundido en la tierra alrededor de la estaca. Sabía que no podría desatarla con fuerza. No era eso lo que se necesitaba. Recordó las palabras del abuelo, el desierto no perdona los actos hechos solo con el corazón. Necesita también la sabiduría. Entonces, cerró los ojos. Respiró hondo. Y comenzó a cantar. Era una canción que el abuelo le había enseñado cuando era pequeño, una nana antigua, en una lengua que ni siquiera entendía del todo, pero que siempre lo había calmado en las noches de tormenta o fiebre. Mientras cantaba, las palabras se volvían viento. El viento, arena. La arena,
Memoria. Los otros dos lobos levantaron las cabezas. No con agresividad. Con atención. Y cuando Mateo terminó la última estrofa, abrió los ojos. Y vio que la cuerda del tercer lobo ya no estaba tensa. Estaba suelta. No rota. No deshecha. Suelta, como si jamás hubiera estado atada. El lobo se puso de pie, lento, con dignidad. Miró a Mateo por un largo momento, y luego, con suavidad, se acercó y rozó su hocico contra la palma de la mano del niño. Fue un contacto breve, cálido, cargado de gratitud y de despedida. ¿Te irás?, preguntó Mateo, con un hilo de voz. El lobo lo miró una última vez, y en esos ojos, Mateo vio no solo al animal, sino al hombre que había sido cansado, valiente, libre al fin. Luego, dio media vuelta, y con paso firme, se alejó hacia el corazón del desierto. Los otros dos lobos lo siguieron, como sombras fieles. Mateo se quedó allí, de rodillas, con la mano aún extendida, el corazón desbocado. No había gritos. No había milagros visibles. Pero algo había cambiado. No solo en el desierto. En él. Y en ese instante, comprendió no había liberado al lobo. Había liberado algo en sí mismo. Algo que ahora sabía que nunca más podría ignorar. El viento sopló, suave, como un suspiro de aprobación. Y lejos, muy lejos, un aullido se mezcló con el canto del zorzal. Era el sonido de una promesa cumplida. Al llegar al patio, su abuelo estaba sentado en la misma silla de siempre, pero ya no tallaba madera. Tenía las manos quietas sobre las rodillas, los ojos fijos en el horizonte, como si hubiera estado contando las sombras que se alargaban con el sol descendente. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Y en ese silencio, Mateo supo que su abuelo sabía. ¿Lo desataste?, preguntó al fin, sin moverse. Mateo negó con la cabeza, los ojos brillantes. No, no con las manos. Canté. Y cuando terminé, ya estaba libre. El abuelo cerró los ojos. Una sonrisa pequeña, casi triste, asomó en sus labios agrietados. Entonces el desierto lo aceptó. Abrió los ojos de nuevo. ¿Y qué sentiste? Mateo se sentó a sus pies, como cuando era pequeño, y apoyó la cabeza en las rodillas del viejo. Sentí que no era yo quien lo liberaba. Sentí que él me estaba esperando a mí. Como si hubiera estado atado no por cuerdas, sino por la ausencia de alguien que lo viera. El abuelo le acarició el cabello, con una ternura que dolía. A veces, las almas no necesitan que las desaten, solo que las reconozcan. Callaron un momento. El viento arrastraba hojas secas y el olor a tierra quemada. Pero entonces, un ruido extraño rompió la paz del crepúsculo. Un motor. Mateo levantó la cabeza. A lo lejos, una nube de polvo se alzaba por el camino que llevaba al pueblo. Y entre ella, el brillo metálico de un coche negro, algo que nunca se veía por esas tierras. ¿Quién es?, susurró, aferrándose al brazo de su abuelo. El anciano se puso de pie, tieso, con una rigidez que Mateo nunca le había visto. Alguien que no debería estar aquí. El coche se detuvo frente a la casa. Las ruedas chirriaron contra la tierra seca. La puerta se abrió despacio. Y de ella bajó un hombre. Vestía un traje oscuro, demasiado grueso para el calor, y sostenía un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Pero cuando levantó la vista, Mateo vio sus ojos fríos, inquietos, como los de alguien que lleva demasiado tiempo buscando algo, y teme no encontrarlo a tiempo. Buenas tardes, dijo el forastero, con una voz suave, pero que no llegaba al corazón. Busco a un niño. Dicen que vio lobos en el Valle Seco. Mateo se escondió detrás de su abuelo, el pulso acelerado. Pero el viejo no retrocedió ni un paso. Aquí no hay lobos, respondió, firme. Solo fantasmas, y quienes los recuerdan. El hombre dio un paso al frente, ignorando la respuesta. Tal vez no sean lobos. Tal vez sea algo más. Algo que no debería andar suelto. ¿Y quién eres tú para decidir que debe estar atado y que no?, preguntó el abuelo, sin alzar la voz, pero con una dureza que hizo temblar el aire.
El forastero se quitó el sombrero. Tenía el rostro cansado, surcado por arrugas que no parecían de edad, sino de culpa. Fui yo quien los ató, dijo, y su voz se quebró. Hace años. Por órdenes. Pero desde entonces, no he podido dormir. Mateo asomó la cabeza, los ojos abiertos como platos. Tú lo amarraste. El hombre lo miró, y en sus ojos no había maldad. Había peso. El peso de alguien que ha hecho lo que debía, y ahora duda si era lo correcto. Lo amarré porque me dijeron que era peligroso. Pero nunca supe por qué. Solo cumplí órdenes. Y cuando volví a buscarlo, ya no estaba. Estaba, dijo Mateo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Y se fue. Porque ya no necesitaba estar atado. El forastero lo miró largo rato. Luego, lentamente, se arrodilló, no en sumisión, sino en respeto. ¿Qué viste en él, niño? Vi a un hombre que enseñaba a los niños a no tener miedo de preguntar, respondió Mateo, mirándolo fijamente. ¿Tú tuviste miedo de preguntar? El hombre bajó la cabeza. Y en ese gesto, Mateo supo que sí. Que había tenido miedo, y que ese miedo lo había llevado a atar lo que no debía. El abuelo suspiró. El desierto no juzga, forastero. Pero tampoco olvida. Si viniste a buscar redención, no la encontrarás en cadenas. La encontrarás en escuchar. El hombre se levantó, con los ojos húmedos. Miró al horizonte, donde el sol se hundía en llamas silenciosas. ¿Crees que volverá a aparecer, no como lobo?, dijo el abuelo. Pero sus palabras, esas nunca se van. El forastero asintió. Se puso el sombrero, dio media vuelta, y regresó al coche sin decir otra palabra. El motor arrancó. La nube de polvo se elevó, y luego, se desvaneció. Mateo y su abuelo se quedaron solos otra vez. Pero ya nada era igual. ¿Crees que volverá?, preguntó Mateo, en voz baja. No el hombre, dijo el abuelo, poniéndole una mano en el hombro. Pero su historia, esa ya es tuya. Y mientras alguien la cuente, nunca estará verdaderamente perdida. La noche cayó, suave y densa. Y en algún lugar del desierto, entre las dunas y los cactus, el viento sopló una nana. Mateo seguía yendo al valle seco, aunque ya no había lobos. Se sentaba en la tierra donde habían estado atados, tocaba la estaca aún clavada en la arena y cerraba los ojos, tratando de sentir algo, un eco, un susurro, una señal de que no había sido un sueño. Una tarde, mientras regresaba, vio al forastero otra vez. No estaba en su coche. Estaba a pie, caminando por el borde del camino, con la mirada fija en el suelo, como si buscara algo perdido. Llevaba una mochila vieja colgada del hombro y el traje ya no parecía impecable, sino polvoriento, desgastado por el sol y las noches sin descanso. Al ver a Mateo, se detuvo. No sonrió. Pero tampoco parecía una amenaza. «Hola, niño», dijo, con voz cansada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, sin acercarse del todo. El hombre respiró hondo, como si le costara hablar. «Volví, porque no pude dejar de pensar en lo que dijiste. Tuviste miedo de preguntar», hizo una pausa, y sus ojos se humedecieron. «Sí. Tuve miedo. Y ese miedo me hizo atar lo que no debía». Mateo lo miró con curiosidad, pero también con una extraña compasión. «Y ahora, busco entender. No para corregir. Ya es tarde para eso. Pero al menos, para saber». Se acercó un paso, lentamente, y sacó algo de su mochila. Era un cuaderno. Pequeño, desgastado, con las esquinas dobladas y manchas de tierra en las páginas. Lo encontré enterrado bajo una piedra, cerca de donde los amarré. Su voz tembló. «Creo que me lo dejó. No para mí, sino para que alguien más lo leyera». Mateo miró el cuaderno, el corazón acelerado. «Puedo». El forastero asintió y se lo entregó. Al abrirlo, las primeras palabras que vio fueron: «A quien un día tenga el valor de ver más allá del silencio». Las letras eran firmes, cuidadosas, como las de alguien que escribía no para ser leído, sino para no olvidar. «¿Qué dice?», preguntó el forastero, casi en un susurro.
Mateo hojeó las páginas. Había poemas. Dibujos de niños. Listas de nombres. Frases como, la verdad no necesita gritar. Solo necesita a alguien que la escuche. Dice, que no todos los encierros tienen paredes, murmuró Mateo. Que a veces, la peor prisión es que nadie crea en ti. El forastero bajó la cabeza. Entonces, me perdonó. No, dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. No te perdonó. Pero te entendió. Y eso, es más difícil. Un silencio largo se instaló entre ellos. El sol se inclinaba, tiñendo el cielo de violeta y cobre. ¿Qué harás con el cuaderno?, preguntó el hombre al fin. Mateo lo abrazó contra su pecho, como si contuviera un latido ajeno. Lo llevaré al abuelo. Y después, miró al horizonte, donde el desierto se perdía en sombras. Lo leeré a los niños del pueblo. Porque las palabras que no se comparten, se mueren. El forastero asintió. Y por primera vez desde que llegó, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero sincera. Entonces, su enseñanza no se perdió. No, dijo Mateo. Solo estaba esperando a alguien que la llevara. El hombre se dio la vuelta, listo para irse. Pero antes de dar el primer paso, se detuvo. ¿Crees que, algún día podré oírlo también? Mateo lo miró, y en sus ojos había la sabiduría de quien acaba de aprender lo más importante. Solo si dejas de escuchar con los oídos, y empiezas a escuchar con el alma. El forastero asintió, tocándose el pecho, como si guardara esas palabras dentro. Luego, se alejó caminando, sin mirar atrás, fundiéndose con la luz dorada del atardecer. Mateo se quedó allí, con el cuaderno en las manos y el viento acariciándole la nuca. Sabía que no era el final. Era solo el comienzo de otra promesa, la de que las historias, cuando son contadas con verdad, nunca mueren. ¿Ya no duermes, mijo?, preguntó, sentándose a su lado. No puedo, respondió Mateo, sin mirarlo. Cada vez que cierro los ojos, oigo su voz. No la del lobo, la del hombre. Como si el cuaderno estuviera hablando. El abuelo tomó un sorbo de té, el vapor ascendiendo en espirales tenues. Los cuadernos no hablan, Mateo. Pero las almas sí, a través de las palabras que dejaron. Mateo abrió el cuaderno con cuidado, como si temiera lastimarlo. Mira esto, dijo. Señalando una página al final, donde la tinta estaba más desgastada. Aquí escribió, si alguna vez alguien lee esto, que sepa que no fui castigado por enseñar. Fui castigado por recordar. El abuelo suspiró, los ojos llenos de una tristeza antigua. Recordar es peligroso cuando el mundo quiere olvidar. ¿Por qué?, preguntó Mateo, con la voz temblando. ¿Por qué quieren que olvidemos? Porque, dijo el abuelo, mirando al cielo, los que controlan el presente, quieren borrar el pasado. Pero las almas como la suya, no se borran. Solo se esconden, hasta que alguien las llama. En ese momento, un ruido suave rompió la quietud. No era el viento. Era un crujido, como de ramas secas bajo un pie. Mateo se puso de pie de un salto. ¿Oíste eso? El abuelo no respondió de inmediato. Se levantó con lentitud, los ojos escudriñando la oscuridad más allá del muro de adobe. Sí, dijo al fin. Alguien está ahí. Un silencio espeso se apoderó del patio. El grillo dejó de cantar. Hasta las estrellas parecieron contener la respiración. Entonces, una sombra se movió entre los cardones. No era el forastero. Era alguien más. Alguien que no caminaba con la cabeza baja, sino con la mirada fija, decidida. Salgan. Ordenó una voz dura, metálica. Sabemos que tienen el cuaderno. Mateo se aferró al abuelo, el corazón golpeándole las costillas. ¿Quiénes son?, gritó el abuelo, firme, aunque su mano temblaba ligeramente. Dos figuras emergieron de la oscuridad. Vestían ropa oscura, sin insignias, sin rostros claros. Solo ojos fríos y actitud de quien está acostumbrado a no ser cuestionado. Somos de la comisión, dijo el más alto. Ese cuaderno contiene información restringida.
Debe entregarse, inmediatamente. Restringida, repitió el abuelo, con una calma que helaba. Desde cuando las palabras de un maestro son peligrosas, desde que siembran dudas, respondió el hombre. Y las dudas, llevan a la desobediencia. Mateo sintió un escalofrío. No por miedo. Por furia. Él solo enseñaba a los niños a pensar. Gritó, saliendo de detrás de su abuelo. ¿Acaso eso está prohibido? El segundo hombre dio un paso al frente, la mano cerca de su cintura. Los niños no necesitan pensar. Necesitan obedecer. El abuelo se interpuso, su figura pequeña pero inquebrantable. Este es mi hogar. Y aquí, las palabras no se confiscan. Se respetan. El líder de los dos hombres lo miró con desprecio. Entonces prepárense para las consecuencias. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un sonido extraño surgió del desierto. No era un aullido. Era múltiple. Profundo. Como si el viento, las piedras, los cactus y la misma arena estuvieran cantando al unísono una melodía antigua, la misma que Mateo había cantado días atrás. Los dos hombres se detuvieron, inquietos, mirando a su alrededor. ¿Qué es eso?, murmuró uno. Es el desierto, dijo el abuelo, con una sonrisa tranquila. Y acaba de decidir quién merece quedarse, y quién debe irse. Los hombres intercambiaron una mirada. Algo en el aire los inquietaba. Algo que no podían controlar. Sin decir otra palabra, retrocedieron. Se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, como sombras que el viento se lleva. Mateo respiró hondo, las rodillas débiles. Se fueron, por ahora, dijo el abuelo, poniéndole una mano en el hombro. Pero ya saben que el cuaderno existe. Y eso, cambia todo. Miró a Mateo, los ojos brillantes con una mezcla de orgullo y temor. Ahora no solo eres el niño que vio al lobo. Eres el guardián de su memoria. Y eso, te hará blanco de quienes temen la verdad. Mateo apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el latido de algo que ya no era solo papel. Era un juramento. Una semilla. Una chispa en la oscuridad. No voy a entregarlo, dijo, con una voz que no era la de un niño, sino la de alguien que acaba de descubrir su propósito. El abuelo asintió. Entonces tendremos que enseñarte a protegerlo, no con fuerza, sino con palabras. Y en lo alto, las estrellas brillaron más fuerte, como si también juraran lealtad. Porque en el desierto, haba una manta y guardaba pan seco y un frasco de agua en una bolsa de lona. Hoy no iremos al pueblo. Hoy iremos más allá. ¿Más allá?, preguntó Mateo, sentándose en la cama, aún con los ojos pesados del sueño roto. ¿Más allá de dónde? Más allá del miedo, respondió el abuelo, sin mirarlo, pero con una seriedad que helaba la sangre. Mateo no hizo más preguntas. Vistió su ropa más resistente, se ató bien los zapatos y metió el cuaderno dentro de su camisa, justo sobre el corazón. Salió con el abuelo al alba, cuando el mundo aún era gris y los grillos cantaban su último adiós. Caminaron en silencio durante horas. El desierto se volvía más áspero, más salvaje, más antiguo. Las huellas de animales se multiplicaban, pero no había señales de personas. Ni caminos. Ni postes. Solo cielo, arena y la presencia silenciosa de algo que los observaba, y los reconocía. Finalmente, el abuelo se detuvo frente a una formación rocosa que parecía una puerta tallada por el viento. En el centro, una grieta oscura se abría en la piedra, apenas lo suficiente para pasar. Aquí, dijo, respirando con dificultad. Aquí es donde guardo lo que no debe perderse. Mateo miró la cueva, inseguro. ¿Qué hay adentro? El abuelo lo miró, los ojos más brillantes que nunca. La memoria del desierto. Entraron. El aire era fresco, húmedo, sorprendente en medio de tanta sequedad. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, manos humanas, animales, lunas, estrellas, palabras en lenguas que Mateo no conocía. Y en el centro, sobre una piedra plana, había una pequeña biblioteca de cuadernos, rollos de tela con escritura, y objetos cotidianos: una pluma, unas gafas rotas, un reloj detenido. Todo esto, es de quienes desaparecieron, susurró Mateo.
de quienes fueron silenciados, corrigió el abuelo. Cada uno de estos cuadernos es un alma que el mundo quiso borrar. Pero el desierto los recogió. Se acercó a una esquina y tomó un pequeño cofre de madera labrada. Este es el mío, dijo, abriéndolo con manos temblorosas. Lo escribí cuando tenía tu edad. Y cuando supe que iban tras el maestro, lo enterré aquí. Dentro había un cuaderno idéntico al que Mateo llevaba. Mismo papel. Misma tinta. Incluso la misma frase en la primera página: a quien un día tenga el valor de ver más allá del silencio. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tú eras su alumno. El abuelo asintió, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. Fui el primero. Y el último que lo vio antes de que lo llevaran. Me dio este cuaderno y me dijo: guarda mis palabras, hasta que alguien pueda oírlas de verdad. Hizo una pausa, mirando a Mateo con una intensidad que le quemó el alma. Y tú no solo las oíste. Las sentiste. Mateo bajó la mirada, abrumado. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque, dijo el abuelo, cerrando el cofre y poniéndolo en sus manos, las almas no se liberan solas. Necesitan un puente. Y tú, Mateo, tú eres ese puente. En ese momento, un ruido lejano rompió el silencio de la cueva. No era el viento. Era el sonido de motores, muchos motores. El abuelo palideció. No se encontraron. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, el pánico subiendo por su pecho. Tú tienes que irte, dijo el abuelo, empujándolo suavemente hacia la salida. Lleva ambos cuadernos. No los dejes juntos. Esconde uno, y lee el otro en voz alta, donde todos puedan oírlo. Pero no puedo dejarte solo. Gritó Mateo, aferrándose a su brazo. El abuelo lo miró con una ternura infinita. No estaré solo. El desierto me cuidará. Pero tú tienes que llevar la semilla. Porque si las palabras mueren contigo, entonces ellos ganan. Afuera, los motores se acercaban. Luces de faros cortaban la niebla matutina. Vete, Mateo. Ahora. Con el corazón roto, Mateo asintió. Agarró los dos cuadernos, los escondió bajo su ropa, y corrió hacia la salida. Al girar por última vez, vio a su abuelo de pie en la entrada de la cueva, pequeño pero inquebrantable, como un cactus viejo que ha resistido 1000 tormentas. «Abuelo», gritó. «Recuerda». Le respondió el viejo, con voz fuerte, clara: las palabras no se rompen, solo se esconden, hasta que alguien las busca. Y con esas palabras resonando en sus oídos, Mateo se perdió en el desierto. Corrió. No sabía hacia dónde, solo lejos. Las piernas le ardían, el polvo le quemaba los ojos, y el aliento le faltaba como si el desierto mismo le estuviera quitando el aire. Pero no se detuvo. No podía. Detrás de él, los motores rugían como bestias hambrientas, acercándose, buscando. Pero el desierto, fiel a su pacto, comenzó a conspirar a su favor. Una nube de polvo se levantó del suelo, espesa y dorada, envolviéndolo como un manto. El viento cambió de dirección, llevando consigo el olor a tierra mojada, aunque no había llovido en meses, confundiendo los rastros. Mateo se desvió hacia un cañón estrecho, donde las paredes eran tan altas que el sol apenas tocaba el fondo. Allí, se escondió tras una roca, el pecho subiendo y bajando como si quisiera escapar de su cuerpo. Los dos cuadernos, pegados a su piel bajo la camisa, parecían latir. No con su corazón. Con otro. No los dejaré, susurró, con los dientes apretados. No los perderé. Pero el miedo no era solo por los hombres. Era por su abuelo. Lo habrían atrapado, lo habrían callado. Una lágrima cayó en la arena. Y en ese instante, como si el desierto hubiera escuchado su dolor, una voz suave, antigua, resonó en su mente, no como un grito, sino como un recuerdo: el que guarda las palabras, no está solo. Mateo cerró los ojos. Respiró. Y supo lo que tenía que hacer. Salió del cañón por el lado opuesto, caminando ahora con paso firme, aunque el corazón aún le temblaba. Llegó a un pequeño arroyo seco, donde años atrás los niños del pueblo solían jugar. Allí,
bajo una piedra plana con forma de tortuga, cavó un hoyo con las manos. Sacó uno de los cuadernos, el del maestro, y lo envolvió en un trozo de tela que su abuelo le había dado días atrás, impregnado con hierbas que repelen la humedad y los insectos. Lo enterró. Marcó el lugar con 3 piedras formando un triángulo, como le había enseñado su abuelo, para que los que saben mirar, sepan que algo valioso duerme aquí. Se quedó un momento de rodillas, las manos sucias, el alma partida en 2. Volveré por ti, prometió, en un susurro que el viento se llevó como una oración. Se levantó y siguió caminando, ahora con solo un cuaderno, el del abuelo. Y en su mente, una idea clara, brillante como una estrella en la oscuridad: no huiría más. No escondería más. Leería las palabras, en voz alta, donde todos pudieran oírlas. Al atardecer, llegó al borde del pueblo. Las luces de las casas parpadeaban, cálidas, ajenas a la tormenta que se acercaba. Se sentó bajo la sombra del viejo algarrobo, el mismo donde los niños se reunían a escuchar historias. Abrió el cuaderno del abuelo. La primera página decía: si lees esto, es porque ya no soy quien te cuida, pero mis palabras sí lo serán. Una lágrima más cayó, pero esta vez no de miedo. De determinación. Abuelo, murmuró, voy a hacerlo como tú me enseñaste. No con fuerza. Con verdad. Y entonces, con la voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza con cada palabra, comenzó a leer: había una vez un hombre que creía que los niños no necesitaban respuestas, sino preguntas. Y por eso, lo amarraron en el desierto. Una mujer que pasaba con su canasta se detuvo. Un niño que jugaba con una rueda de carro se acercó. Luego otro. Y otro más. Nadie lo interrumpió. Nadie se burló. Todos escuchaban, como si algo en esas palabras los hubiera estado llamando desde siempre. Y en lo alto, entre las ramas del algarrobo, el viento susurró una melodía antigua, la misma que Mateo había cantado días atrás. Como si el desierto, al fin, hubiera encontrado su voz. Pero en la distancia, más allá de las luces del pueblo, ensío de los que callan, un murmullo recorrió al pequeño círculo. Una mujer mayor, doña Licha, se llevó la mano al pecho y susurró: ese maestro, yo lo conocí. Enseñaba en la escuela vieja, antes de que la cerraran. Decía que leer no es repetir, es soñar con los ojos abiertos. ¿Y por eso lo llevaron?, preguntó un niño, con los ojos muy abiertos. Doña Licha no respondió. Solo miró al horizonte, donde las sombras ya no eran solo del atardecer. Pero Mateo no se detuvo. Siguió leyendo, voz firme ahora, como si el abuelo estuviera a su lado, sosteniéndole el hombro. Si alguna vez alguien lee esto, que no tema ser el primero en hablar. Porque el silencio es el cómplice del olvido. Fue entonces cuando un hombre del fondo, con el rostro endurecido por años de trabajo y pocos consuelos, se puso de pie. Y si hablar trae problemas, dijo, sin agresividad, pero con una preocupación real. ¿Qué ganamos con eso, niño? Mateo lo miró, los ojos brillantes, el cuaderno aún abierto en sus manos. Ganamos que no estén solos. Porque ellos no quieren que hablemos, quieren que creamos que estamos solos. El hombre bajó la cabeza. Y en ese gesto, Mateo vio lo que el maestro había visto: miedo, pero también esperanza, escondida como una semilla bajo la ceniza. Pero antes de que pudiera seguir, un ruido heló la noche. Motores. Cercanos. Demasiado cercanos. Las luces de los coches negros iluminaron el camino polvoriento, deteniéndose a pocos metros del círculo de gente. Las puertas se abrieron. No eran 2 hombres esta vez. Eran 5. Y esta vez, no venían con preguntas. Venían con órdenes. El líder, el mismo de la noche anterior, dio un paso al frente, la mirada fija en Mateo. Última advertencia, niño. Entrega el cuaderno. Ahora. La gente retrocedió instintivamente. El miedo, viejo y conocido, volvió a tejer su red. Pero Mateo no se movió. Apoyó una mano en el tronco del algarrobo, como si buscara fuerza en sus raíces. No es mío para entregar, dijo, la voz baja pero clara. Es de todos los que lo escuchan. El hombre frunció el ceño.
Entonces todos tendrán consecuencias. ¿Y qué harán?, preguntó una voz desde atrás. Era doña Licha, de pie, con la espalda recta. Castigar a un niño por leer, a nosotros por escuchar. Otros comenzaron a murmurar. No tenemos miedo, dijo una joven, sosteniendo la mano de su hermano pequeño. Ya no. El líder miró a su alrededor, desconcertado. No esperaba resistencia. Esperaba silencio. Siempre había sido silencio. Esto no es un juego, advirtió, sacando algo de su cintura. No era un arma. Era una placa. Fría. Impersonal. La insignia de una autoridad que nadie había elegido. Somos la Comisión de Orden Público. Cualquier persona que difunda contenido subversivo será reubicada. Reubicada, repitió Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Como al maestro, como a mi abuelo, el hombre dudó. Solo un instante. Pero fue suficiente. Porque en ese instante, un viento seco, caliente y poderoso, surgió del desierto y azotó la plaza. Apagó las linternas. Hizo crujir las ramas del algarrobo. Y en medio del torbellino de polvo, una voz, no de Mateo, no de nadie presente, pareció susurrar desde todas partes: no están solos. Los hombres retrocedieron, desconcertados. Uno de ellos miró al cielo, como si buscara una explicación. Esto es extraño, murmuró. No es extraño, dijo Mateo, alzando la voz sobre el viento. Es el desierto. Y ya escogió de qué lado está. Los 5 hombres intercambiaron miradas. Algo en el aire les decía que ya no tenían el control. Con un gesto brusco, el líder dio la orden: vámonos. Por ahora. Subieron a los coches. Los motores rugieron, pero esta vez, no con poder, sino con prisa. Cuando el polvo se asentó, el pueblo entero seguía allí. Nadie había huido. Doña Licha se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. ¿Qué haremos ahora, niño? Mateo miró el cuaderno, luego al desierto, luego a los ojos de todos los que lo rodeaban. Seguiremos leyendo. Y esta vez, hizo una pausa, con una sonrisa triste pero valiente: no solo yo leeré. Cada uno de ustedes tendrá su turno. Porque ya no era solo la historia de un maestro. Era la suya. La de todos. Y en la oscuridad, lejos del pueblo, bajo la piedra con forma de tortuga, el segundo cuaderno se calentó como si estuviera vivo. Algo despertaba. La gente corrió a sus casas, cerrando puertas, tapando ventanas, como si supieran que esta tormenta no era solo del cielo, era del tiempo. Pero Mateo no se movió. Algo lo retenía. Una certeza. Tienen que irse, le dijo doña Licha, tirando suavemente de su brazo. Es peligroso. No, respondió él, los ojos fijos en la oscuridad más allá del pueblo. Ellos vendrán con la tormenta. Y esta vez, no podrán esconderse. Porque lo había sentido antes cuando el viento cantaba la nana, cuando las palabras del cuaderno parecían respirar. Ahora, en medio del caos de la arena, una presencia lo llamaba. No con palabras. Con urgencia. Se cubrió la cara con su camisa y corrió hacia el desierto, contra el viento, contra el miedo, contra todo. Mateo. Gritó doña Licha, pero su voz se perdió en el rugido del aire. Corrió hasta el arroyo seco, hasta la piedra con forma de tortuga. Se arrodilló, las manos temblando, y cavó con furia, con desesperación. El viento le azotaba la espalda como si quisiera arrancarlo de allí, o empujarlo a seguir. Cuando sus dedos tocaron la tela envolviendo el segundo cuaderno, un relámpago seco iluminó el cielo, no de luz, sino de arena, y en ese instante, una imagen estalló en su mente: su abuelo, de rodillas en la cueva, rodeado de sombras. Pero no estaba asustado. Sonreía. Y susurraba: lee los dos juntos, Mateo. Solo juntos hablan con toda su voz. Abuelo. Gritó Mateo, aunque sabía que no lo oiría. Abrazó los 2 cuadernos contra su pecho y, en lugar de regresar al pueblo, se adentró más en el desierto, hacia el corazón del viento, donde el mundo parecía deshacerse y renacer al mismo tiempo. Llegó a un saliente rocoso,
el mismo donde había visto por primera vez a los lobos. El viento allí era más fuerte, más inteligente. Se sentó, apoyado contra la piedra, y abrió los dos cuadernos a la vez. Las páginas se sacudían, pero no se rasgaban. Como si el viento mismo las estuviera sosteniendo. Y entonces, algo imposible sucedió. Las palabras salieron del papel. No en voz, sino en visión. Mateo vio al maestro caminando entre los niños, enseñándoles a escribir con ramas en la tierra. Vio a su abuelo, joven, escondiendo el cuaderno bajo la luna. Vio a los que habían sido silenciados, no como fantasmas, sino como semillas. Y vio el pacto. No era un hechizo. Era un juramento entre el desierto y quienes amaban la verdad. Mientras alguien recuerde, nadie estará perdido. Las lágrimas de Mateo se mezclaron con la arena, pero no importaba. Porque en ese momento, comprendió. No se trata de salvarlos, murmuró. Se trata de continuarlos. Y justo entonces, el viento se calmó. No del todo. Pero lo suficiente para que una voz, suave, antigua, llena de dolor y esperanza, susurrara en su mente: «Gracias, niño. Ahora, eres tú quien lleva la llama». Mateo cerró los cuadernos con reverencia. Se levantó. Y aunque el desierto aún rugía a su alrededor, ya no sentía miedo. Porque ahora sabía no estaba solo. Nunca lo había estado. Y cuando regresó al pueblo al amanecer, con los dos cuadernos bajo su brazo y los ojos llenos de una luz que no era del sol, todos supieron que algo había cambiado. El niño ya no solo contaba historias. Era la historia. Y la tormenta. Más tenso. Más vigilante. Mateo entró a la plaza con los dos cuadernos envueltos en su camisa, los ojos enrojecidos, los labios agrietados, pero la postura erguida. Doña Licha lo vio primero. Salió corriendo de su casa, descalza, con el delantal todavía lleno de harina. «Mateo», gritó, abrazándolo con fuerza. «¿Estás bien? Te fuiste en medio de la tormenta». «Loco estás, tenía que ir», dijo él, suavemente, devolviéndole el abrazo. «Ellos me llamaron». «Ellos». Mateo no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Los vecinos salían de sus casas, con expresiones mezcladas de alivio y preocupación. Pero también había algo nuevo: respeto. Como si ya no vieran a un niño, sino a un guardián. «Necesito que todos escuchen», dijo, alzando la voz. «No como antes. Ahora hay más que contar». La gente se acercó, formando un círculo más grande que la noche anterior. Pero antes de que Mateo pudiera abrir los cuadernos, una voz áspera cortó el aire. «Otra vez con esas tonterías, niño». Era don Rafa, el dueño de la tienda de víveres, un hombre corpulento, de ceño fruncido y mirada dura. «¿Ya viste lo que pasó anoche?», continuó, cruzando los brazos. «Esos hombres no están jugando. Y por tu culpa, ahora todos estamos en peligro». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos asintieron. Otros bajaron la mirada. Mateo lo miró, sin rabia, sin miedo. Solo con una tristeza profunda. «Y si callamos, dejamos de estar en peligro». «Exacto», dijo don Rafa, alzando la voz. «Silencio es paz». «No», respondió Mateo, y su voz, aunque suave, resonó como una campana. «Silencio es complicidad. Mi abuelo me enseñó que el verdadero peligro no es hablar, es olvidar por qué callamos». Don Rafa lo miró con los ojos entrecerrados, pero no supo qué decir. Entonces, una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó y tomó la mano de Mateo. «Yo quiero oír la historia del lobo», dijo, con voz clara. «Mi mamá dice que los lobos no hablan, pero yo creo que sí, si alguien los escucha». Un silencio cálido se extendió. Doña Licha sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces lee, Mateo. Lee para los que aún creen». Pero antes de que abriera los cuadernos, un hombre mayor, que vivía al final del camino y rara vez hablaba, se puso de pie. Yo también vi a ese maestro», dijo, la voz temblorosa. «Lo vi el día que lo llevaron. Llevaba un libro en las manos, y no lo soltó,
ni siquiera cuando lo empujaron al camión. Hizo una pausa, tragando saliva. Nunca dije nada. Pensé que era lo más seguro. Pero cada noche, cada maldita noche, soñaba con su mirada. Y me preguntaba, ¿por qué no dije nada? Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas en el alma de todos. Don Rafa bajó los brazos. Miró al suelo. Y por primera vez, no con dureza, sino con vergüenza. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, casi en un susurro. ¿Cómo protegemos a los niños? Si hablamos. Mateo lo miró, los ojos brillantes. Protegiéndolos con la verdad, don Rafa. No de ella. Y en ese momento, como si el desierto hubiera escuchado, una brisa suave se levantó, trayendo consigo el olor a tierra mojada, y el débil sonido de una nana antigua, casi imperceptible, pero real. Nadie supo de dónde venía. Pero todos la reconocieron. Porque era la canción que Mateo había cantado junto a los lobos. La canción de la libertad. Y mientras los ojos de la gente se encontraban, sin miedo, sin vergüenza, Mateo supo que algo había nacido esa mañana. No una rebelión con gritos. Una resistencia con memoria. Pero en lo alto, sobre la colina más lejana, una figura solitaria observaba. No era de la comisión. Era el forastero. Y en sus manos, sostenía una carta. Una carta que decía, si las palabras se siembran, los niños escuchaban con los ojos abiertos, los adultos, con los corazones abiertos. Pero en medio de esa calma frágil, don Rafa se acercó de nuevo. No con hostilidad, esta vez, sino con una inquietud que le temblaba en las manos. Mateo, dijo, bajando la voz, he estado pensando. Si ellos saben que tienes los cuadernos, no solo vendrán por ti. Vendrán por todos, y si es mejor quemarlo solo por esta vez. Solo para que todo vuelva a estar en paz. Mateo lo miró, y en sus ojos no había rencor, sino una tristeza antigua. ¿Crees que la paz nace del fuego? Don Rafa hizo una pausa, y su voz bajó hasta ser casi un susurro. Mi abuelo decía que hay dos tipos de fuego: el que destruye, y el que ilumina. Quemar los cuadernos no nos dará paz. Solo nos dejará a oscuras. Don Rafa bajó la cabeza, los nudillos blancos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los escondemos, los enterramos más profundo? No, dijo una voz desde atrás. Era doña Licha. Se acercó con paso firme, el rostro sereno, pero los ojos brillantes como brasas. No los escondemos. Los repartimos. Mateo la miró, sorprendido. Repartirlos, sí, asintió ella. Cada familia toma una página. Una sola. La guarda. La lee. La enseña a sus hijos. Así, aunque vengan y quemen uno, 100 más seguirán vivos. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Don Rafa alzó la vista, como si acabara de ver la salida del sol por primera vez. Pero, ¿y si alguien la entrega? Entonces, dijo Mateo, con una calma que lo sorprendió a él mismo, esa persona habrá perdido una página, pero los demás aún tendrán el libro entero en sus corazones. En ese momento, un niño pequeño, el mismo que había tomado su mano horas antes, levantó un papel arrugado que había sacado de su bolsillo. Yo ya tengo una, dijo, con orgullo. La copié anoche, cuando mi papá pensaba que dormía. Dice, no temas preguntar. Temor es el nombre del silencio. Todos rieron, pero era una risa distinta. Más ligera. Más libre. Doña Licha se arrodilló frente a Mateo. Tienes que decidir tú, niño. Porque tú fuiste el primero que lo vio. El primero que lo sintió. Mateo cerró los ojos. Recordó los ojos ámbar del lobo. La voz del abuelo en la noche. Las palabras del maestro en el viento. Y supo. No vamos a esconder las palabras, dijo, abriendo los ojos. Vamos a hacerlas imposibles de borrar. Una página por casa. Una voz por familia. Y si vienen, que intenten callar al desierto entero. Hubo un silencio. Luego, una mujer se adelantó. Quiero la primera. Otro hombre alzó la mano.
Yo tomaré la del final. Donde dice que la esperanza no necesita alas, solo alguien que la sostenga. Uno a uno, las personas se acercaron. Mateo, con cuidado, arrancó las páginas, no con tristeza, sino con ceremonia, y las entregó como si fueran semillas sagradas. Don Rafa fue el último en acercarse. Tomó una hoja, la miró un largo rato, y luego, con voz ronca, dijo, «Esta dice, el miedo no te hace débil. Callar sí». Levantó la vista, los ojos húmedos. «Perdóname, Mateo. No supe ver antes». «No necesitas perdón», respondió él. «Solo necesitas leerla, y decirla en voz alta». Y en ese instante, como si el cielo hubiera escuchado, el viento se levantó de nuevo. Suave. Cálido. Lleno de promesas. Pero lejos, muy lejos, en los límites del horizonte, las luces de los coches negros se encendieron otra vez. Esta vez, no iban a detenerse en el pueblo. Iban directo al corazón del desierto. Todas las páginas habían sido entregadas. Ya no quedaba nada que esconder. Solo la verdad, y quien la llevara. De repente, un crujido suave rompió el silencio. No era el viento. Era un paso. Mateo no se movió. Sabía quién era. «Hola, niño», dijo una voz conocida, cansada, pero más suave que antes. El forastero apareció desde la oscuridad, sin sombrero, sin traje oscuro. Vestía ropa sencilla, de campesino, y llevaba una mochila desgastada al hombro. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue su mirada. Ya no tenía miedo. Tenía propósito. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, sin levantarse. «Vine a cumplir lo que empecé mal», respondió el hombre, acercándose despacio. «Fui yo quien los amarró. Ahora, voy a ayudar a desatar lo que queda». Se sentó a su lado, con la humildad de quien ya no tiene autoridad, solo arrepentimiento. «¿Sabes qué van a hacer?», preguntó Mateo, mirando al horizonte, donde las luces de los coches aún brillaban como ojos fríos. «Sí», dijo el forastero, con voz grave. «Vienen a borrarlo todo. La cueva. Las huellas. Hasta el nombre del maestro. Dicen que si no queda nada, nadie volverá a creer que existió». «Pero ya no importa», dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él. «Porque ya no está en un lugar. Está en 100 corazones». «¿Cómo borran eso?». El forastero lo miró largo rato. Luego, casi en un susurro, dijo, «Yo fui el último que lo vio antes de que lo convirtieran en lobo. Estaba en una celda de piedra, sin ventana, sin nombre. Pero cuando entré a amarrarlo, no me miró con odio. Me miró con compasión». Hizo una pausa, y su voz se quebró. Me dijo: «No eres malo. Solo estás dormido. Alguien, algún día, te despertará». Mateo sintió un escalofrío. «Y ahora estás despierto», desde que te vi hablarle al lobo, asintió el hombre. «Porque entendí, no lo amarré por obedecer, lo amarré por no creer que merecía ser escuchado». Se volvió hacia Mateo, los ojos húmedos. «Pero tú sí creíste. Y por eso, ahora soy libre también». Un silencio profundo los envolvió. Solo el crujido de la tierra al enfriarse. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mateo. «Detenerlos», dijo el forastero, con firmeza. «No con armas. Con la verdad. Tengo documentos. Nombres. Fechas. Pruebas de que el maestro no era un peligro, era un regalo que el mundo no supo recibir. Y si no te creen, entonces leeré lo que tú repartiste», dijo, con una media sonrisa. «Porque ya no soy yo solo. Ahora somos muchos los que sabemos». Mateo asintió. Y en ese momento, algo en su interior se desató. No era miedo. Era confianza. «Vienen esta noche», dijo el forastero, poniéndose de pie. «Iré a esperarlos en el camino del cañón. Allí no hay testigos, pero el desierto sí escucha». «No vayas solo», dijo Mateo, levantándose también. «Ellos no temen a un hombre. Pero sí temen a una historia que no pueden callar». El forastero lo miró, sorprendido.
¿Vendrás conmigo? No, respondió Mateo. Pero no estarás solo. Porque cada persona en el pueblo tiene una página. Y si tú lees una, 100 voces te responderán desde la oscuridad. El forastero cerró los ojos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Gracias, niño. Por devolverme mi alma. Y sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia el desierto, no como un forastero, sino como un hijo que regresa. Mateo se quedó allí, mirando las luces que se acercaban. Sabía que esa noche no sería como las otras. No habría cuerdas. No habría silencio. Habrá palabras. No corrió tras el forastero. Se quedó en el centro del pueblo, de pie bajo el algarrobo, con las manos vacías pero el alma llena. Sabía que no era su batalla con palabras de amenaza. Era su tarea con palabras de memoria. Cerró los ojos y, con la voz apenas un hilo, comenzó a cantar. No fuerte. No para ser oído por los hombres, sino por la tierra. Era la misma nana que había entonado junto a los lobos. La misma que su abuelo le enseñó en noches de fiebre. La que el viento llevaba como un secreto entre las dunas. Y apenas la tercera nota brotó de sus labios, una ventana se abrió en la casa más cercana. Luego otra. Y otra más. Doña Licha salió al patio, con una vela en la mano. Sin decir nada, abrió su cuaderno, una sola página, y leyó en voz alta: el que calla por miedo, aún puede hablar por amor. Desde otra casa, una voz de niño respondió: las preguntas no queman, queman las respuestas falsas. Y así, uno a uno, las voces se alzaron en la noche, no desde un solo lugar, sino desde todas partes, como estrellas que por fin deciden brillar juntas. En el cañón, el forastero se detuvo al oírlo. Detrás de él, los motores de los coches negros rugían, acercándose. Pero él ya no temblaba. Se volvió, miró hacia el pueblo, y sonrió. Escúchenlos, dijo en voz baja, aunque nadie lo oyera. No son un niño. Son todos. Los coches se detuvieron a pocos metros. Las puertas se abrieron. Los hombres bajaron, con gestos severos, las manos cerca de sus cinturones. Última vez, dijo el líder, la voz fría. Entrega lo que sabes. Y nadie sufrirá. El forastero no se movió. Solo alzó la voz, clara, fuerte, como si hubiera estado esperando toda su vida para decirla: la verdad no necesita permiso para existir. Y en ese instante, desde el pueblo, 100 voces respondieron como un eco vivo: la verdad no necesita permiso para existir. Los hombres se miraron, desconcertados. Uno de ellos retrocedió un paso. ¿Qué es esto? Es el desierto, dijo el forastero. Y ya no estás solo. Entonces, algo imposible sucedió. El viento se levantó de pronto, no con furia, sino con ritmo. Y entre las ráfagas, las mismas palabras que cantaba Mateo se repitieron, no en una voz, sino en muchos ancianos, mujeres, niños, incluso los que antes callaron. Los hombres comenzaron a retroceder. No por miedo a las armas, sino por miedo a algo que no podían controlar, una historia que ya no les pertenecía. Uno de ellos, el más joven, dejó caer su linterna. Miró al forastero, y en su mirada ya no había autoridad, sino duda. ¿Quién era ese maestro? Alguien que creía que todos merecen ser escuchados, respondió el forastero. Incluso tú. El joven bajó la cabeza. Y en ese gesto, Mateo, desde lejos, supo que una semilla había caído en tierra fértil. Los coches dieron marcha atrás. Sin órdenes. Sin gritos. Solo con la vergüenza de quienes comprenden, demasiado tarde, que han estado del lado equivocado del silencio. Cuando todo quedó en calma, el forastero caminó de regreso al pueblo. Mateo lo esperaba bajo el algarrobo. ¿Lo logramos?, preguntó el niño. No, dijo el hombre, con una sonrisa cansada pero verdadera. Lo empezamos. Porque las palabras ya no están atadas a un cuaderno, están atadas a corazones. Y en lo alto, como si el cielo celebrara, las nubes se abrieron. Y las estrellas, una a una, en sus manos no llevaba cuadernos, ni cuerdas, ni miedo.
Solo sus pies descalzos y el recuerdo de las voces que aún resonaban en su pecho. Al llegar al claro donde una vez vio a los 3 lobos, se detuvo. Todo estaba igual, y a la vez, todo era distinto. Las estacas aún estaban clavadas en la tierra, pero las cuerdas habían desaparecido, como si el viento las hubiera deshecho hilo a hilo. Y en el suelo, justo donde el tercer lobo se había arrodillado, había 3 cosas, 3 plumas blancas, suaves como el aliento del alba. Y, entre ellas, una pequeña libreta de cuero desgastado, abierta en la última página. Mateo se arrodilló, el corazón latiendo suave, como si temiera romper la magia del momento. Tomó la libreta con manos temblorosas. La página decía, en una caligrafía firme y clara, como si hubiera sido escrita ayer: gracias, niño que viste más allá del pelaje. No fui liberado por tus manos, sino por tu mirada. Y aunque ya no camine en forma de lobo, seguiré caminando en cada palabra que se lea, en cada pregunta que no se calle, en cada niño que se atreva a decir, yo también veo. Las lágrimas cayeron sin permiso, pero no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. De conexión. De promesa cumplida. ¿Estás ahí?, susurró Mateo, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a dorar las dunas. ¿Me escuchas? No hubo respuesta en palabras. Pero el viento se levantó suavemente, acariciándole el rostro, y en ese roce, Mateo sintió una presencia. Cálida. Antigua. Libre. Se sentó en la tierra, abrazó la libreta contra su pecho, y cerró los ojos. No te olvidaré, prometió. Y no dejaré que nadie lo haga. En ese instante, una sombra se movió en la ladera más lejana. No era un lobo. Era el forastero, que lo había seguido en silencio. Se acercó sin hacer ruido, y al ver las plumas y la libreta, se quitó el sombrero, como en señal de respeto. ¿Es él?, preguntó, con voz baja. Mateo asintió. Se fue. Pero dejó su voz. El forastero se arrodilló también, tomó una de las plumas y la sostuvo como si fuera sagrada. Toda mi vida cumplí órdenes, pero hoy, por primera vez, siento que elijo. Y elijo recordarlo. Callaron un largo rato. Solo el viento y el crujido de la tierra al calentarse. ¿Y ahora?, preguntó el forastero. ¿Qué sigue? Mateo se levantó, miró al pueblo, donde el humo de las primeras cocinas comenzaba a elevarse. Ahora, enseñamos a otros a ver. Porque ya no se trata de un lobo, ni de un maestro, ni siquiera de nosotros. Se trata de que nadie vuelva a estar solo, porque alguien lo vio. El forastero asintió, y en sus ojos ya no había culpa. Había propósito. Juntos, caminaron de regreso. Pero esta vez, no como un niño y un forastero. Como 2 guardianes de una historia que ya no necesitaba esconderse. Y en el suelo, donde las plumas habían estado, el viento las levantó con suavidad, llevándolas lejos, como semillas de luz. Las voces ya no se apagaban cuando pasaba un forastero. Y en cada hogar, sobre la mesa o escondida bajo la almohada, había una hoja de papel con palabras que antes temían leer, y ahora amaban repetir. Una mañana, mientras Mateo regaba las hierbas medicinales que su abuelo solía cultivar, doña Licha llegó con un sobre en la mano. Era de papel grueso, amarillento por el sol, sin remitente, solo una frase escrita en la esquina, para quien supo ver. Llegó ayer, dijo, entregándoselo con manos temblorosas. Lo dejaron en la puerta de la iglesia, sin rastro de quien lo trajo. Mateo lo tomó como si fuera frágil, como si contuviera no solo palabras, sino un alma. Se sentó bajo el algarrobo, abrió el sobre con cuidado, y sacó una carta sencilla. La letra era firme, conocida, como si la hubiera visto antes, en sueños. Al niño del desierto la alma fue oída. No por un tribunal, ni por un juez, sino por un corazón que no tuvo miedo de mirar. Gracias. El que un día fue lobo, Mateo leyó la carta una vez. Luego otra. Y en la tercera, las lágrimas cayeron sin pudor, porque no era solo una despedida, era un reconocimiento. Una bendición. El forastero, que había estado ayudando a reparar el techo de la casa de doña Licha, se acercó al verlo temblar. ¿Qué dice Mateo? Se lo mostró sin palabras. El hombre leyó en silencio. Cuando terminó,
cerró los ojos y aspiró profundo, como si el aire del desierto le hubiera devuelto algo que había perdido hacía mucho. Entonces, realmente se fue, murmuró. No, dijo Mateo, con una sonrisa triste pero serena. Solo dejó de necesitar forma. Ahora vive donde lo recuerdan. Doña Licha se sentó a su lado, con una taza de té humeante. ¿Crees que volverá, no como lobo?, respondió Mateo. Pero cada vez que un niño pregunte, ¿por qué?, o una abuela lea en voz alta una hoja arrugada, o un forastero elija la verdad en vez del silencio, él estará ahí. El forastero asintió, y por primera vez desde que llegó al pueblo, se quitó la chaqueta y se sentó con ellos, como si por fin perteneciera. Yo también guardaré su voz, dijo. No en un cuaderno, sino en mis actos. Y en ese momento, como si el universo celebrara ese juramento, una bandada de aves blancas cruzó el cielo, volando desde el este hacia el oeste, como plumas llevadas por el viento. Nadie habló. Solo miraron. Y supieron que algo sagrado acababa de pasar. Porque no fue una carta lo que llegó ese día. Fue una semilla. Bo. Vivía aún en la casa de adobe, aunque ahora cuidaba del jardín de hierbas que su abuelo había sembrado, y en las noches frías, contaba historias bajo el mismo algarrobo donde todo comenzó. Una tarde, mientras reparaba una cerca rota, una niña pequeña se acercó. Llevaba el cabello en trenzas deshechas, los pies descalzos y un cuaderno apretado contra el pecho. ¿Eres tú el que vio al lobo que hablaba?, preguntó, con la voz temblorosa de quien ha escuchado una leyenda y no sabe si creerla. Mateo se limpió las manos en el pantalón y sonrió. No hablaba con palabras, dijo. Pero sí con el alma. ¿Y tú, has visto algo que los demás no ven? La niña bajó la mirada, avergonzada. Ayer, vi un pájaro sin alas. Estaba en el suelo, y lloraba. Pero cuando me acerqué, desapareció. Levantó los ojos, con una mezcla